Hola niñas. Bueno, yo por aquí quería empezar a implementar mi primer clase de nail art. Ya, más que todo es como para enseñarles a tomar producto, cómo manipular el pincel, cómo tener un punto de apoyo, algunos tips para que la mano no le tiemble. Así que tomé esta plantilla que saqué de la web, ¿verdad? Vamos a trabajar con Gel Paint. No sé si la mayoría lo saben, pero o la conocen. Recuerden que este video son para niñas que recién están empezando. Para que las que ya saben, por favor, no me juzguen. yo sé que la mayoría ya saben, pero no todas. Ya, mira, lo que vamos a hacer es tomar producto, ¿verdad? Vamos a impregnar bien el pincel. Vamos a descargar, vamos a utilizar por acá. Vamos a descargarlo, ¿verdad? Y lo vamos a ir girando para que el pincel se impregne totalmente, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer unas lineecitas, ¿ya? Por eso tomé estas plantillas. Vamos a hacer unas lineecitas. Es que necesito hacer mi diseño son con líneas, pero quiero que me queden delgadas. Entonces lo que vamos es hacer, primero vamos a les voy a decir el punto de apoyo que yo tengo, que siempre es con el dedo meñique. Ya, bueno, aquí es encima de la mesa, como ven. Aquí voy a empezar a dibujar, ¿verdad? Pero cuando tomes la mano de la clienta, tu punto de apoyo va a ser sobre tu otra mano. Es decir, yo con esta mano tomo el dedito de la clienta y me apoyo sobre mi mano y ahí dibujo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces yo al principio cometía el error de apoyarme sobre la mano de la clienta y resulta que la clienta estornudó, se movió y ahí se perdió el diseño, iba súper bien y se movió y hasta ahí llegué, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, resulta que aquí se me hizo ver, no sé si notan, en la punta del pincel se empieza, claro, empieza a correrse el producto hacia la punta. Entonces me voy a descargar un poco porque quiero mi línea bien delgadita. Entonces no vamos a apoyar todo el pincel porque como la quiero delgada, lo vamos a hacer solo con la punta del pincel, ¿verdad? Uno de mis tips al momento de hacer mi línea es no respirar. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar en esta uña, en esta de acá. Es que como soy zurda, chicas, perdón, si mancho. No sé si se logra ver bien ahí. Ya. Entonces, antes de dibujar, yo más o menos calculo que me quede derechito, ¿verdad? Entonces, es que quiero una línea aquí. Entonces, solo con la puntita. Se apagó la luz. Solo con la puntita. Mira. Ahí, solo con la puntita vamos a llegar del lado a lado, ¿verdad? Que si manche un poco, no importa, sigan hasta que ya estén seguras de que la línea está como ustedes quieren que quede. ¿Verdad? Que si manchamos, entonces ya cuando terminaron con un pincelito ya viejito o algo, bueno, yo en realidad uso que ya está súper trajinado. Entonces lo mojo con un poquito de alcohol, con lo que ustedes hagan la limpieza, lo escurro bien, ya, de que no me quede tan húmedo. Y pasamos por los bordecitos y limpiamos suavemente. Ya después de que ustedes estén seguras de que les gustó la línea, de que les gustó cómo quedó, entonces lo que vamos a hacer es a curar en lámpara, ¿verdad? Oh my
entonces vamos a poner lámpara. Ay, no saqué mi lámpara chica. Bueno, vamos a trabajar con la de mesa. El gel paint se debe de curar en 60 segundos. Ya, como es un poco más espeso, un poco más viscoso, entonces tiene que dejarse curar con suficiente tiempo. Ya, este tipo de sistema, o sea, de producto del gel paint es súper bueno para el nail art, de verdad que lo recomiendo mucho. Si alguno de ustedes no tiene, porque recién están empezando, no tienen gel paint, no se preocupen. Ustedes pueden hacer una mezcla. Pueden tomar, no sé, el gel o el esmalte semipermanente negro, blanco, el color que ustedes necesiten. Y le mezclan un poquito de polímero cristal, o sea, de acrílico cristal o transparente, como lo conozcan, pero poquitito. Y lo van mezclando para que le dé la consistencia espesita. Con esto el esmalte no se les va a derramar porque ya tienen el acrílico. Entonces con eso van mezclando poquitito y van haciendo, cuando ya vean que tenga una consistencia parecida a la del gel paint, ya pueden empezar a dibujar con él. Es algo con lo que son cositas de que cuando yo inicié yo no sabía y me hubiera encantado saberlo, porque cuando uno inicia no tiene todos los elementos, ¿verdad? Y uno se va frustrando porque tú quieres y quieres más, pero pues obviamente estas cositas son bastante costosas. Entonces, bueno, eso es un pequeño tip que les puedo dar, ¿ya? Vamos a continuar con las líneas. Ya, entonces, que es que la quiero de otra manera. Entonces tomamos producto, como les decía, descargamos, como ya está bien impregnado, pero igual le vamos dando vuelta para que quede bien el producto por todas las cerdas del pincel, ¿verdad? Y ya, vamos a hacer de aquí. Perdón, chicas, dejé de respirar. Pero de verdad que es increíble, pero esto te ayuda muchísimo. Ya, mira, si ustedes notan, me quedó un poquito delgado en la parte inferior. Entonces, yo vuelvo y me agarro de acá donde quedó. Empezó a estar delgada. Dejo respirar. Y listo. Aunque no quedó muy derecha, bueno, es que igual como la posición de la uña no me ayuda mucho. Bueno, de la plantilla. Pero si queda chueca, entonces no vayan a sacar toda la línea, la borran desde donde ustedes ven que ya está chueca, ¿verdad? Otro tip que les puedo dar es que, por decir algo, le dificulta mucho trabajar en el dedo, en la uña de la cliente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya, si son líneas, fácil, ¿verdad? Pero como les digo, no es tan fácil trabajar en la mano. Entonces lo que vamos a hacer, esto mismo, así tal cual. Es que yo no tengo esa plantilla, no importa. ¿Qué va a hacer? Agarre un cuaderno cuadriculado y hacen las líneas, se guían por las líneas y las hace allí. Obviamente sobre un plástico, cualquier plástico que sea así gruesito, puede ser una bolsa plástica, bueno, lo que ustedes tengan a la mano, ¿verdad? Y lo curan los 60 segundos, como ya les había dicho antes, y al momento de hacer el servicio, ya al momento de hacer el nail art, ustedes lo que van a hacer es tomar la lineecita que ya curó, bueno, esta está todavía sin curar, la despegan, y si es preferible, prefiero que el esmaltado que hayan hecho no le saquen la capa de inhibición, para que esta lineecita que ustedes quieren sacar, mira que sale muy fácil, por eso hay que trabajarlo en un plastiquito. Ustedes quieren trabajar,
¿verdad? Pues se pegue más fácil a la uña. ¿Ya? Mira. Bueno, ahí se me dobló toda, pero mira, sale súper fácil. Con la capa de inhibición del esmalte o del gel semipermanente, pues se va a adherir mucho más fácil y lo van a poder poner. Es como un sticker, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, ya saben, a la hora de hacer líneas, punto de apoyo sobre su misma mano, o si para practicar sobre la mesa, obviamente, y no respiren. Una línea delgada, ya, solo con la puntita, ¿verdad? Es que la línea que quiero hacer es mucho más gruesa, entonces tomamos producto, impregnamos bien el pincel, lo giramos, lo descargamos un poco, ¿verdad? Para que no quede tan gruesa. Y mi línea quiere que sea más gruesa, entonces esta todavía no la hemos curado, entonces esta la vamos a trabajar sobre esta misma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No va a ser solo con la punta, sino que vamos a apoyar más el cuerpo del pincel. De esta manera. ¿Ven cómo bajo el pincel? ¿Qué es que no quedó perfecta? Bueno, nada va a quedar perfecto, chicas. Uno al principio se frustra porque, es que mire, fulana de tal hace mejor las líneas. Que es que yo veo como lo hace ella y que ella no le queda así como me queda a mí. Bueno, todo es práctica, ¿verdad? Bueno, quedó recheca. La terminé de enchuecar. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? De que entre todas aprendamos. Pero ya saben, tienen que apoyar más el cuerpo del pincel. Bueno, es que como la hoja se me corre, no va a quedar ahí. ¿Verdad? Hay que aprender a manipular un poco lo que es el tema del pincel, porque de verdad que a mí me temblaba mucho la mano al principio. Entonces la idea es que ustedes sigan aprendiendo, sigan practicando. Que si les dificulta acá, entonces ¿qué van a hacer? Mira, lo que ya les había comentado antes. Tomamos un cuaderno. Un cuaderno con hojas cuadriculadas, ¿verdad? Y le ponemos el plástico. Ya voy a utilizar este mismo porque no tengo más acá en la mano. Y es lo mismo. Y es mucho más fácil si quieren hacer lo que les digo, de tener ya el nail art listo para la clienta. No sé si han visto esos videos de stickers, niñas, que hacen stickers sobre un plástico, ¿verdad? Miren, va a ser mucho más fácil porque están las líneas acá hechas, ¿ven? No impregna bien mira, eso pasa cuando uno no impregna bien el producto en el pincel. ¿Ve? Mucho más fácil. ¿Ve? Es que la clienta me pidió un cuadro. Hagamos un cuadro entonces. Templamos bien la hoja así porque aquí
Perdón que no hablara, pero es que estaba sin respirar. Y quedó el cuadro. Ah, es que la clienta nunca me va a pedir un cuadro. Claro que sí, hay diseños que vienen, no sé si han visto que hay unas ramitas que viene en medio de un cuadrito. Son muy bonitos, después se los voy a enseñar. Ya, lo curamos, ¿verdad? Cuando lo curamos, los 60 segundos, le vamos a poner una basecita de... lo vamos a poner sobre él top coat, una capita muy delgadita, ¿verdad? Demasiado delgada. Y cuando ya esté seca, la vamos a despegar. Ahí sí ya se va a despegar con un sticker. ¿Por qué no lo despegamos así, sin nada? Porque va a ser un poquito complicado. No sé si ustedes se dieron cuenta ahora al retirar la lineecita que hice, que se enroscó, ¿verdad? Eso es fácil de manipular porque es una sola lineecita. Pero ya un cuadro es un poquito más complicado porque se nos puede unir y ahí ya, como se dice vulgarmente, jodimos, ¿verdad? Entonces, de esa manera trabajamos lo que son las líneas. Siempre en cualquier nail art, mojamos el pincel, lo ponemos sobre una superficie, como hice acá, descargamos, giramos para que se impregne bien del producto el pincel y descargamos, ¿ya? Que es que voy a hacer una flor. Bueno, la flor sí podemos dejar una puntita, una gotita, en caso de que sea un pétalo relleno, ¿verdad? Pero como hay ahora la moda son las ramitas así. Entonces, es que la hoja no me ayuda mucho. Perdón, el plástico. Entonces, todo esto lo podemos curar y lo ponemos en la uña de la cliente. Es una idea, chicas, no es que la clienta le vaya a pedir una línea o le vaya a pedir un cuadro, ¿ya? Sí, hay diseños con cuadros, pero no, o sea, es muy rara la vez que te lo van a pedir. Es una idea nomás para que ustedes puedan practicar. Es que no tengo la plantilla, mira, fácil con una hoja de cuaderno ahí abajo, que es que se me mueve mucho, ya arranca la hoja, la metemos sobre este, estoy trabajando con estos sobres plásticos donde uno mete documentos, ¿ya? Si no, puede ser, no sé, en esas cajas donde vienen los juguetes que vienen con un plástico transparente que es como un acetato, ese es genial, con ese pueden trabajar. Chicas, con un plástico que sea gruesito porque es mucho más resistente, les va a ayudar mucho a la hora de desprender la figura, ¿verdad? Para mí esto funcionaba muy bien porque yo me demoraba mucho. Entonces el nail art lo hacía de esta manera. Ella me decía qué diseño quería. Entonces yo qué hacía, lo dibujaba así en el cuaderno o en la plantilla. Y ya a la hora de que ella llegara, terminaba todo el procedimiento del esmaltado o del servicio que se quería hacer. Y ahí le ponía el sticker. Lo que sí, cuando ya coloco el sticker, lo que hago es aplicarle una capita de base coat base coat para encapsularlo, ¿verdad? Para que quede bien fijo, bien resistente, y ya sobre ese, ya ahí le aplico lo que es el top coat. Eso sería, chiquillas, la primera clase. Yo sé que no es ay, qué aburrido, yo sé. Pero es que no puedo empezar a enseñarle a hacerles mariposas, estrellas, nada de esas cosas, porque primero hay que aprender a tomar el producto, a descargarlo. Te apuesto de que muchas de ustedes simplemente metían el pincel, descargaban un poco y empezaban a dibujar a la ligera. Y créanme que haciendo esto, practicando de esta manera, los resultados van a ser muy diferentes. Así que, chiquillas, eso era todo. Yo sé que recién estoy empezando, no sé si me enredo un poquito, por favor ténganme paciencia, es mi primera vez haciendo un video tutorial. Yo espero que les sirva, que sea de mucha ayuda, de verdad, y les prometo que la próxima clase sí va a ser un poquito más entretenida. Así que, chiquillas, nos vemos. Chau, chau.